bueno, discapacidad visual. Bueno, aquí os he dejado vaya, aquí os he dejado bueno, es una imagen, un croquis, ¿no? De lo que sería el ojo. Bueno, realmente la discapacidad visual es algo que afecta principalmente al ojo, ¿de acuerdo? Afecta principalmente al ojo. Todas las patologías relacionadas con la discapacidad visual pues tienen que ver, bueno, pues tienen que ver con, sobre todo son de carácter genético, ¿no? O sea, cuando tratamos discapacidades de tipo visual, o sea, entendemos que son de carácter genético, ¿no? Bueno, pues ahora las veremos y que de alguna manera pues van degenerando, ¿no? Son diferentes tipos de patologías que podemos encontrar. Algunas ahora veremos, algunas se asocian a otras, etcétera. Es cierto que te puedes quedar ciego por otras cosas, puedes tener un accidente y quedarte ciego, pero bueno, eso sí que no lo vamos a ver aquí y simplemente bueno, que vamos a ver la de tipo genético o por alguna enfermedad, pero bueno, que suele ser, o sea, suele ser de tipo genético, no por enfermedad de un virus, sino de tipo genético. Eh, pero bueno, las cegueras por algún tipo pues, de algún tipo de que hayas tenido pues, algún problema, algún choque, algún traumatismo, eso no lo vamos a ver porque, bueno, pues, simplemente si tienes un traumatismo te quedas ciego, pues te deja tener a las orientaciones didácticas que de todas maneras las vamos a ver aquí, ¿de acuerdo? Nada, pues eso, aquí un croquis del ojo, para que vamos a hablar de algunos términos de aquí. Bueno, a ver, realmente, no, o sea, no tenemos que esto es una cosa que creo ya dejé el otro día, que lo señalé el otro día, y bueno, vuelvo a recalcar, o sea, son muchas cosas las que estamos viendo aquí y además relacionadas con otro campo que no es directamente el nuestro, ¿no? O sea, como es el tipo por ejemplo, el tema de la medicina, ¿no? Entonces, claro, pues no lo podemos saber todo, ¿no? Pero bueno, sí que podemos tener una idea, ¿no? De por dónde van los tiros, ¿no? Y de por dónde se puede estar generando el problema. Eh, yo creo que es bueno saberlo, ¿no? Por eso lo presentamos. O sea, es bueno saberlo para saber dónde viene, ¿no? Y creo que esto también, cuando tenemos un niño que tiene una discapacidad, pero que tiene pues, un tipo determinado de discapacidad visual, creo que también nos sirve para poder identificarle, también para poder empatizar más con él, ¿no? Y ponernos en su piel. Porque no es lo mismo tener una ceguera en una edad, en otra, una ceguera que sea progresiva, el albinismo, que ahora lo vamos a ver, o sea, no es lo mismo, ¿no? Entonces, también por eso, es bueno yo creo que lo veamos diferenciado, ¿no? Pero bueno, pues una idea de, por ejemplo, partes del ojo, pues bueno, ¿no? Eh, Antes de empezar la clase me estaba acordando porque, bueno, hay un campo de estudio que me gusta, ¿no? Que es el de la filosofía de la biología. Y entonces, en filosofía de la biología hubo en los años, si no me acuerdo, años 70, años 80, como una especie de discusión, porque, claro, cuando desde la biología, o bueno, desde la medicina de la biología, estudias el ojo, te das cuenta de que el ojo es un mecanismo muy extremadamente complejo, o sea, más complejo que el corazón, más complejo que el hígado, más complejo que los riñones, más complejo que cualquier órgano del cuerpo, que de hecho al lado del cerebro es el órgano más complejo. Y entonces decían que, bueno, que el cerebro es como algo que, bueno, se ha ido evolucionando, ¿no? Pero que el ojo era como un mecanismo muy perfecto, ¿no? Entonces hubo ahí una discusión, ¿no? Si el ojo era una prueba de que Dios nos había hecho a los seres humanos y tal. Bueno, claramente eso pues quedó desmentido en esta disputa, ¿no? En un par de artículos, pues luego desmintieron esta afirmación, ¿no? Realmente el ojo, pues como cualquier otro órgano, pues se ha ido desarrollando con el paso del tiempo, ¿no? Pero bueno, como curiosidad, ¿no? Que para que veáis que el ojo, pues, este órgano chiquitín, ¿no? Que tenemos ahí en la cara, pues ha dado que hablar, ¿no? Ha dado que hablar. Bueno, nada, como anécdota, vamos a pasar a lo que nos incumbe. Y bueno, la definición de discapacidad visual, bueno, hay diferentes tipos de discapacidad, como vamos a ver, pero sobre todo lo que intentamos, o lo que se intenta definir siempre es el tema de la ceguera, la baja visión, eh, que ahora lo vamos a ver. Bueno, la definición de ceguera eh, o el del ojo ciego es o sea, para todo lo mismo, o sea, no ha cambiado, ¿vale? No ha cambiado, en estos tiempos no ha cambiado. Y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con la agudeza visual que sea menor a 0,1 o que el campo visual esté reducido a
a 10 grados. Ahora vamos a ver un par de fotos para que veamos bien esto de la agudeza y el campo visual. Nada, como pongo ahí eso, la Organización Mundial de la Salud considera ceguera y la discapacidad visual pues lo que se puede dar por la discapacidad, la agudeza del campo, que haya una discapacidad visual moderada en ambos ojos, la ausencia de un ojo, o la discapacidad visual severa en un ojo con disminución del otro. Bueno, eh, realmente la definición de discapacidad visual, ya lo vamos a ver, o sea, está bien, o sea, hay que definirlo efectivamente, pero, pero por lo general, cuando tenemos una discapacidad visual, o sea, se nota que tenemos una discapacidad visual. O sea, y además, ya no solamente es el hecho de que se vea afectado la visión del ojo, sino también que se vea afectado pues estas capacidades, ¿no? del sujeto, que, bueno, al fin y al cabo es lo que a nosotros nos incumbe. Em, bueno, en cuanto a la agudeza visual, bueno, la agudeza visual se mide con esto. Esto seguro que muchos que lo reconocemos, ¿no? Cuando hemos ido al oculista, pues la agudeza visual no la miden con este tipo con este sencillo instrumento, ¿no? Y claro, pues cuando no somos capaces de ver, mm, eh, cuando no somos capaces de ver, claro, ves ahí arriba que pone 0,1, claro, cuando no somos capaces de ver esa letra a una determinada distancia, entonces es cuando se considera que efectivamente pues tenemos pues eso, un ojo ciego, ¿de acuerdo? Y el campo visual, bueno, tiene que ver con, bueno, pues con la cantidad de grados que somos capaces de percibir en nuestro ambiente, ¿no? En nuestro contexto. Por lo general, la visión normal es 60 grados y entonces, bueno, pues por determinados problemas, ¿no? Que pueden surgir, ya lo veremos, pues nuestro campo se puede ir disminuyendo, ¿de acuerdo? Nuestro campo se puede ir disminuyendo. Y bueno, pues la disminución del campo visual afecta pues a la hora de distinguir los colores, a la hora de distinguir las distancias, a la hora de distinguir bueno, la superposición, ¿no? de un elemento con otro, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, si veis ahí los 10 grados, ¿de acuerdo? Los 10 grados es bueno, lo que consideramos cuando un ojo se queda ciego, ¿de acuerdo? Cuando un ojo se queda ciego. Bueno, Henry y Guillemet distinguen, como os he dicho antes, ceguera y baja visión, pero no es lo mismo, pero, pero realmente cuando tenemos un problema, aunque sea de baja visión, sí que se ve afectado, ¿no? Sí que se ve afectado en nuestro día a día. Bueno, la ceguera total sería la ausencia total de visión o solo la percepción bueno, de determinados haces de luz, ¿no? Que pueden ir acompañados de colores o no, pero bueno, pues podemos distinguir si hay más o menos luz, la oscuridad. Eh, con la ceguera parcial, que bueno, ahí sí que tendríamos un resto visual. Claro, este resto visual, ¿a qué se refiere? Se utiliza mucho resto visual. El resto visual quiere decir que tanto de la agudeza como del campo nos queda algo. O sea, nos queda algo que nos permite funcionar, ¿no? En este caso, este resto visual nos permitiría, pues eso, orientarnos hacia las luces o hacia determinadas masas o, o eso, ¿no? O, por ejemplo, ver, por ejemplo, si según la estatura de la masa o según su movilidad, pues si es algo que se mueve, una persona que se mueve o si es un objeto. Baja visión, pues eso, definir volúmenes, percibir los colores, e incluso posibilitar la electroescritura con algún tipo de herramienta, ¿no? que nos permita pues aumentar esta agudeza, ¿no? En este caso la electroescritura sí que tiene que ver con la agudeza, ¿no? Con la agudeza visual, ya no tanto como con el campo, o sea, podemos tener el campo muy restringido, pero si tenemos un instrumento, una gafa, por ejemplo, que nos aumente esta agudeza, sí que nos podríamos leer, ¿de acuerdo? Y bueno, modelada, pues la visión de cerca permite electroescritura, por ejemplo, con unas gafas, o ayudas ópticas, o pedagógicas, ¿no? Bueno, pues algún tipo de elemento bueno, igual para aumentar, ¿no? Para aumentar la, lo que estemos viendo, ¿no? Por ejemplo, la pizarra o en el ordenador, que sabes que también hay unos mecanismos, ¿no? Para aumentar determinadas zonas del ordenador, ¿no? Pues algún tipo de esas herramientas. Bueno, para evaluar la función visual, como hemos dicho, pues la agudeza visual, el campo visual,
Y luego el campo visual tiene que ver también con la sensibilidad de contraste o con la sensibilidad cromática, ¿no? Lo que has dicho, ¿no? Si podemos ver... esto tiene que ver también claro, fijaos una cosa, cuando el campo visual se va reduciendo, nuestra capacidad para ver entre dimensiones, que eso tiene que ver con el contraste, también se va reduciendo, ¿vale? Entonces, claro, pues si se reduce el campo, pues nos va a costar más saber si un objeto está más atrás o más delante, ¿de acuerdo? Y bueno, sensibilidad cromática, pues lo mismo, ¿no? El tema de si podemos discriminar unos colores sobre otros. Que también se ha afectado, ¿no? Cuando se afecta la agudeza visual, pues lo mismo, las cosas eran borrosas, los colores se nos empiezan a juntar. Claro, cuando empiezas a juntar colores ya la definición ya no es tan precisa, ya no sabemos si es un amarillo, un naranja o así, ¿de acuerdo? Y bueno, es la visión, eso como hemos visto, pues dos sistemas, visión central, que se encarga más de los detalles, y la visión periférica que tiene más con la inteligencia espacial o con la orientación espacial, ¿de acuerdo? Bueno, no nos vamos a meter más con esto y vamos a ver el tema de algunas afecciones de la visión. Eh, bueno, aquí sí que he colocado algunas, sí he colocado algunas, lo que pasa es que luego, bueno, como pasa en las otras discapacidades, pues, algunas se pueden desarrollar en un primer momento, algunas se desarrollan pero no tienen todas las características, etcétera. De hecho, por ejemplo, esta que vemos aquí, el glaucoma, eh, el glaucoma, claro, no es que se desarrolle de una, y sí que es progresivo, sí que es progresivo. Y bueno, la verdad es que el tratamiento, bueno, al principio el tratamiento tiene que ver con colidios, no sé si hay algún tipo de medicamento que permita, creo que sí, que hay un tipo de medicamento que permite reducir la presión intraocular, que también hace que el glaucoma vaya más. Pero por lo que tengo entendido, esto necesita de una operación, de una operación en el glaucoma. Eh, eh, lo último que sé, o sea, realmente el glaucoma no lo he visto. O sea, el glaucoma no, no lo he visto, pero, pero sí que, bueno, pues de lo que he estudiado y tal, os puedo contar eso, ¿no? Pero el glaucoma la verdad es que también tiene, o por lo menos antes tenía, bueno, y hoy en día tiene o sea, el diagnóstico no es no es tan favorable, ¿no? O sea, también depende cuándo te dé glaucoma, cuándo empieces a notar los síntomas, eh, y depende de determinadas variables, ¿no? Como por ejemplo la presión intraocular. Y bueno, el glaucoma es simplemente que el humor acuoso que se forma en el ojo, o sea, hay una mala drenación. Ese humor acuoso suele estar en constante fluidez y al haber una mala drenación, ¿no? de ese humor acuoso, pues hace que se altere el campo visual, la visión periférica, y bueno, se caracteriza sobre todo porque empezamos a ver borroso. Es como si tuviéramos algo en el ojo, o sea, algo que nos está molestando, algo pues, una especie de fluido, como si dijéramos una nubecita en el ojo, y entonces pues, nos permite, nos hace pues, ver mal, ¿no? Esto hace que se lagrime, ¿no? Aumento del diámetro corneal, que esto hace también que aumente la presión intraocular, ¿no? Que es lo que puede hacer bueno, que perdamos la visión, ¿no? Por una obstrucción del nervio óptico. Eso, nébula corneal, ¿no? Esa nube que os digo. Bueno, se alteran los colores, se alteran los contrastes y efectivamente cuando hay un problema con luz, ¿no? Por así decirlo, todo se ve muy afectado de noche. O sea, de noche, sin la luz del día, todas estas discapacidades se ven muy alteradas, ¿no? Se ven muy afectadas en este caso. Bueno, nistagma. Realmente el nistagma yo lo he visto asociado al albinismo, que ahora lo veremos. El nistagma, para que lo veáis, bueno, es un movimiento de ojos, un movimiento de ojos muy rápido, ¿no? Que se produce eh, muy rápido. No siempre, ¿no? No siempre produce a todas horas, pero sí que bueno, es un movimiento pues, voluntario que hace que los ojos se muevan a los lados, y entonces, bueno, pues esto hace que la visión, la agudeza visual descienda y se pueda asociar pues, a la miopía, ¿no? Bueno, esto hay que ver
bueno, con una visión deficitaria, ¿no? de esta agudeza, y que lo único que te permite, pues, o sea, te impide es ver, o sea, ver a lo lejos, ¿no? Pues cuando ves de cerca, pues, bueno, todos los que tenemos aquí gafas, casi que seguro que todos los que tenemos gafas tenemos miopía, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que cuando ves de cerca, pues no sí que no te hace falta, ¿no? Eh, por ejemplo, usar las gafas. Bueno, depende del grado de miopía. Efectivamente, pues hay grados y grados, ¿no? Realmente siempre hay una pérdida de visión. O sea, por lo general siempre hay una pequeña pérdida de visión cuando estamos en esta etapa de crecimiento, y eh, o sea, por lo general finaliza a los 18, 19, 20 años, tanto en chicos como en chicas, y no suele ir a más, ¿no? No suele ir a más. Si ya esa miopía va a más, entonces ya, a lo mejor sí que te tienes que preocupar, porque igual la miopía está asociada a lo mejor a otro tipo de problema. Bueno, simplemente bueno, pues va degenerando, pero por lo general casi todo el mundo pierde un poco, aunque es un poquito, ¿no? Hasta los 20, 21 años, luego se estanca y luego, bueno, pues depende de cómo te cuides la visión o asocia a otros problemas, pero bueno, ya que tiene que ver con la adultez, pues van a aparecer pues, otras patologías, ¿de acuerdo? Bueno, como pongo ahí, pues se puede dar complicaciones secundarias a desprendimientos de retina, glaucoma, pero bueno, estos desprendimientos de retina o glaucoma ya suelen venir con el paso del tiempo. Si no te han dado en una época temprana, suelen venir con el paso del tiempo. Si están en una época temprana, en una edad temprana, es porque igual va asociada a otro tipo de discapacidad. Bueno, el albinismo eh, bueno, es una discapacidad que yo realmente no la estudié cuando di el máster, pero luego sí que me encontré con ella, y entonces sí que, bueno, pues le estuve echando un vistazo, ¿no? Entonces sí que, pues eso, me interesó un poquito por el tema del albinismo. Realmente el albinismo, a una persona con albinismo más o menos se le puede reconocer a simple vista, ¿no? Por lo general, pues su piel es más bien clara o es así blanquita, y a lo mejor en algunas zonas tiene como rosado, su pelo es todo rubio, las cejas, las pestañas. Y, y bueno, pues sobre todo el albinismo asociado a una pérdida de la visión, a una pérdida que por lo general pues va, o sea, es degenerativo. O sea, yo los que he visto es degenerativo, ¿vale? Y degenera, tiene periodos como que se estanca, pero luego pues va perdiendo un poco de visión. Y entonces sí que necesitan unas gafas especiales, ¿no? Porque tienen eso, bueno, fotofobia en un pequeño grado, agudeza visual, o sea, disminuida, agudeza visual disminuida, astigmatismo, miopía. Y bueno, por la noche igual, tienen, bueno, pues les cuesta ver la forma, les cuesta ver los contrastes, ¿no? Sobre todo en la oscuridad. Y total. Bueno, nada, atrofia del nervio óptico. Luego, si veis la foto del ojo, el nervio óptico, bueno, es, claro, el nervio que conecta, o sea, que recoge toda la información del cerebro. Y bueno, pues aquí, pues eso, aquí es una degeneración de esta parte del órgano, ¿no? Y se caracteriza pues por palidez de la pupila, alteración de la agudeza visual. Bueno, realmente todo tipo de afecciones como las que hemos visto antes, ¿de acuerdo? O sea, el contraste, la visión de lejos, visión de, visión de cerca. Y bueno, ¿qué pasa con la atrofia del nervio óptico? Esto es genético, y entonces, claro, no es porque haya habido algún golpe o haya habido algún trauma, es genético. Entonces, bueno, pues por el uso, no es que, o sea, en los genes está la atrofia, pero en los genes no está que derive. Lo que pasa es que, bueno, pues del uso del ojo, del crecimiento, etcétera, etcétera, pues sí que, bueno, pues sí que evoluciona hasta la ceguera, ¿de acuerdo? Y entonces, la verdad es que igual este diagnóstico sí que no es bueno, sí que no es bueno porque evoluciona hasta la ceguera, y bueno, y no se puede hacer nada. O sea, hasta el momento no se puede hacer nada, no se puede operar, no hay nada que se puede, pues eso, evitar la presión intraocular, evitar pues, un desgaste, ¿no? Por un uso excesivo del ojo en determinadas
¿no? En determinadas acciones, ¿no? Pero no se puede parar, no se puede parar esta atrofia. Bueno, yo tampoco la he visto. Esta discapacidad sí que no la he visto, sé que existe, sé que existe, pero sí que no la he visto, o sea, no podría decir. O sea, nos podría dar una visión, ¿no?, desde la experiencia, pero pues, igual enfermedad congénita, ¿no?, como las que hemos visto, implica una degeneración periférica de la retina y bueno, pues va dejando poco a poco, ¿no?, hasta que el campo visual pues va disminuyendo. Se desarrolla entre los 9 y 11 años y tiene sus características un poco como las que ya hemos visto: visión siempre libre, ni perspectivas, pérdida progresiva de la visión, del color, de los contrastes, reducción del campo. Profe, disculpe que le Sí. moleste. No está presentando nada. Vaya. Bueno, nada, gracias. Pero decírmelo antes, que estoy aquí hablando. Nada, no pasa nada. Ay, disculpa, disculpa. Eh, bueno, para que lo veáis, ¿no? La rutinosis inventaria, ya digo yo, esto no lo he visto, pero bueno, sé que existe y bueno, yo la presento. Si os dais cuenta, eh, casi todas las discapacidades tienen, eh, presentan casi las mismas características. ¿De acuerdo? Presentan casi las mismas características, pues claro, cuando una parte del ojo sería afectada, eh, claro, el ojo es tan chiquitín que eso, pues, mayor o menor presión, ¿no? Pues afecta al nervio, a la retina, al iris, etcétera. O sea, es un órgano tan pequeño que al final cualquier patología que surja en una de las partes, pues al final desencadena pues, otros problemas en el resto, ¿no? Así que, bueno, como podéis imaginar, la persona con discapacidad visual, pues, vamos, sus dificultades, sus necesidades van a ir sobre todo relacionadas con su posición en el espacio. O sea, fijaros, una persona pues, pues, con baja visión o ciega completamente, ese niño, imaginaos pues eso, con las inseguridades, los miedos, ¿no? La angustia en algunos momentos, ¿no? Bueno, pues de no saber dónde se sitúa, de no saber exactamente dónde está situado. Bueno, en cualquier momento se puede desorientar, obviamente, ¿no? Entonces, claro, puede tener miedo, ¿no? Puede desarrollar un miedo a encontrarse con alguien, a darse un encontronazo, ¿no? A chocarse con algún objeto. Entonces, claro, imaginaos, o sea, es difícil, ¿no? Pero imaginaos poneros en la piel de esta persona con todo esto, ¿no? Con todos estos miedos, todas estas inseguridades. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser la necesidad máxima de esta persona? Pues orientarse en el espacio, orientarse. Y entonces, claro, ¿cómo va a conseguir esta orientación? Pues a través del resto de sentidos que tiene y que además se ha visto que cuando se pierde un sentido, el resto se agudiza, sobre todo el sentido, en este caso, de la audición, bueno, también el sentido del equilibrio, ¿no? Etcétera, pero también sobre todo el de la audición es el que su mayor base, ¿no? Para poder orientarse en el medio. Y entonces, claro, por un lado hay que trabajar esto en el aula, pero por otro lado también tenemos que tener los recursos o organizar el aula de manera que el alumno sea capaz de orientarse, claro, porque si no es capaz de orientarse en el espacio con, eh, pues, por sí solo, ¿no? Y con los medios que pongamos a su disposición, entonces, por mucho que lo trabajemos, pues no tiene sentido, ¿no? Si luego no lo puede llevar a la práctica. Entonces, bueno, ¿cómo se consigue, cómo se consigue esta integración en el aula? Hay varios mecanismos, pero sobre todo tiene que ver pues, con los recursos que utilicemos. Una de las cosas que se hace es, sobre todo, bueno, para empezar, cuando cuando estemos en el aula de educación física, por lo general, limitar el espacio. O sea, no trabajar en un gran pabellón, sino, bueno, pues, como habéis visto en el aula, pues en un tercio, eso sería pues un tercio de un gran pabellón, por ejemplo, un tercio de un pabellón de fútbol sala, sería más o menos. Algo pues, que esté delimitado. Si aún encima está delimitado con paredes o con una pared con una lona o algo así, pues perfecto. Y si aún encima está delimitado también con una pared y con unas espalderas
con unos bancos, etcétera, pues mejor, ¿no? Porque eso también son puntos de referencia a los que se puede ir anclando el, el estudiante. Una de las primeras cosas que se hace es en las líneas del suelo, pues intentar remarcarlas. ¿Con qué? Pues mira, esto se puede hacer con unas cuerdas y con cinta aislante. O sea, con cinta y cuerda, o con unas cuerdas alrededor de la pista, y él ya sabe que cuando toca una cuerda se está saliendo de los límites. Y luego, en el centro de la pista, pues por ejemplo, puedes pues, desarrollar mejor un cuadrilátero, o sea, dividir el espacio en 4 partes y en vez de con una cuerda, bueno, pues con otro tipo de, de material, ¿no? Que también tenga relieve y que eso el alumno cuando lo toque con el pie diga, ah, ok, estoy aquí, ¿no? Estoy aquí. Por ejemplo, otra técnica que he visto también, si dividimos el espacio en 4, el ancho, hacerlo dividido por puntos, ¿no? Por ejemplo, el punto, ya os digo, cinta aislante, coges papel y haces puntos, ¿no? Y eso ya el alumno cuando lo toca dice, vale, ok, estoy situado en el ancho, ¿no? Y el largo, pues a lo mejor con folios enrollados, lo pones cinta aislante y ya está. Claro, esto pues igual pues tienes que ir cambiando la cinta aislante o alguna cosa así. Pero bueno, eh, yo he visto que con materiales del colegio se pueden organizar estas cositas, ¿no? Luego también es importante que el alumno cuando llegue Claro, fijaos una cosa, aquí con el alumno con discapacidad es mejor dar clase en un pabellón que al aire libre. Al aire libre, pues si hace un día sol, claro, pues si tiene baja visión, pues claro, pues todo es luz. Pero también un pabellón, si entra una de luz por una ventana o etcétera, pues eso también le sirve al estudiante para poder orientarse. Eh, luego también, bueno, estoy aquí hablando porque en verdad lo estoy contando de la propia experiencia, ¿no? Voy a ir pasando las diapositivas y echaré un vistazo a algunas diapositivas, pero os cuento la propia experiencia. Eh, también conocer el espacio, eso es, pero bueno, eso, realmente el espacio casi se viene conocido de antes, ¿no? Pero eso sí que es muy importante, ¿no? Que el alumno pues sepa en el gimnasio, en el pabellón, pues dónde están las cosas, dónde están los vestuarios, la distancia, que él también vaya midiendo la distancia con pasos, etcétera. ¿No? Eso es muy importante también, ¿de acuerdo? Y sobre todo el tema de los recursos. Los recursos, bueno, el recurso más maravilloso es la pelota con un cascabel. O sea, eso es una maravilla. Porque o sea, el cascabel, ¿no? Que va tintineando dentro de la bola también te permite ver la distancia, ¿no? Claro, o sea, si está más cerca te tintinea más fuerte, ¿no? Si está más lejos te tintinea más flojo, eso es así. Pero es que además es maravilloso por eso, ¿no? Porque te permite saber por dónde va, saber dónde está y te permite ver la distancia a la que se encuentra, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ese instrumento, pues es una pelota con cascabel dentro, con, pues eso, más grande, menos grande, ¿no? Para jugar, ¿no? A determinados juegos, pues la verdad es que está muy bien. ¿Qué ocurre con esto? Que hay que tener cuidado porque no se puede utilizar muchas pelotas. Pues usar muchas pelotas con cascabel, al final se puede, o sea, pues no funciona, ¿no? Eh, entonces lo suyo es pues 2, 3, 4, hasta 4 pelotas con cascabel, sí que además es maravilloso, ¿no? Porque te sirve incluso para orientarte, ¿no? Alrededor, ¿no? Pero sí que se utilizan muchas, pues ha visto que no funciona, ¿no? Que no funciona. Mm. Luego también es muy importante a la hora de desarrollar la práctica eh, que quede todo muy claro, que quede todo muy claro, que el estudiante sepa lo que tiene que hacer, con quién tiene que ir, si va a ir con un acompañante, qué tiene que hacer en la actividad y siempre hacer un ejemplo. O sea, siempre decir, bueno, vamos a hacer un ejemplo para ver cómo te tienes que comportar, cómo te tienes que mover, qué tienes que hacer según el rol, ¿no? Según si pillas o según si pilla el otro, según si uno lanza la pelota, lanza el otro, etcétera, ¿no? ¿Qué hay que hacer, no? O sea, el ejemplo antes de empezar siempre es imprescindible. De hecho, con los chicos con discapacidad visual, cuando aprenden bien la dinámica de un juego y se sienten a gusto, la verdad es que es importante saber qué juego le gusta más o menos y luego intentar pues volver a desarrollarlo, ¿no? Por un juego donde se sienta seguro, donde se sienta bien, donde se sienta competente, o sea, lo veíamos también, ¿no? El tema de que el juego suponga un reto. Si vamos a estar jugando siempre a que yo soy pues eso, yo soy, no sé, un conejo, ciego, y entonces me voy al lado de mi amigo el cervatillo que me guía hasta no sé dónde y si vamos a hacer siempre ese mismo juego, pues al final van a decir, no,
me estoy aburriendo, ¿no? O si vamos a hacer siempre un juego de presión corporal donde me quedo quieto y entonces uno hace no sé qué, pues al final pues, te aburres, ¿no? O sea, también hay que intentar variar y intentar ver también o descubrir en la práctica, pues ver qué actividades pues le gustan más, menos y sobre todo donde se están competentes, ¿no? Bueno, aquí os pongo algunas cositas. Bueno, son los alumnos ciegos que presentan dificultades para las abstracciones y conceptos jamás de contexto inmediato. Bueno, sí, o sea, hablarles, le tenéis que hablar eso, según el contexto, según la actividad que vais a hacer, trabajar esa actividad, hacer un ejemplo, eh, etcétera. Bueno, esto sí que, bueno, necesidad de práctica física regular y control de peso corporal, bueno, por lo general, claro, una persona con ceguera, pues efectivamente pues se mueve menos, ¿no? Se mueve menos. Fijaos aquí también la importancia, ¿no?, de animar al desarrollo de prácticas extracurriculares, ¿no?, como nos ha contado nuestro compañero, o la importancia de que practiquen, pues, que practiquen un deporte. Además, fíjate que hay muchos deportes ya pues, adaptados a las personas con discapacidad visual y que pueden ser competentes, ¿no? Eh, Tenis, baloncesto, ¿cómo se llamaba el deporte este que vimos, que ahora lo vimos en Iniciación Deportiva? El corfball, no me acuerdo, bueno. Y no sé, la natación, por ejemplo. O sea, bueno, de hecho hay un montón de deportes donde a lo mejor no sería, donde a lo mejor no tienen que tener tanto miedo, por ejemplo, a la hora de nadar, ¿no? Que es un ambiente, pues eso, no tan, donde no hay, eh, ¿cómo decirlo? No, o sea, el ambiente no varía, ¿no? O sea, el contexto no varía. Tienes una pista, nadas, vas de un lado a otro, tienes que tener cuidado, ¿no? Más o menos contar la abrazada, ¿no? Para cuando llegues hasta el final. O bueno, si vas con alguien, pues siempre te puede ayudar. Esto sí que se ha visto, ¿no?, en la natación de personas con discapacidad visual, ¿no?, que hay alguien y entonces le dan la cabeza antes de que vayan a chocar, ¿no?, y entonces pues dan la vuelta. Pero bueno, no vas a estar siempre yendo a nadar con alguien, ¿no?, que te ayude con eso. Pero bueno, sí que se ha visto que también tiene un desempeño y bueno, les ayuda también pues, a evitar los miedos, ¿no?, a evitar las fobias, etcétera. Bueno, por la importancia, ¿no?, del deporte y la importancia de que se muevan las personas, sobre todo con algún tipo de discapacidad, ¿no? Claro, fijaos lo que pongo aquí, dificultad en la percepción global de las tareas. Bueno, dado que la percepción de la realidad está fragmentada, claro, la realidad de las personas con discapacidad visual está como muy localizada, muy focalizada, ¿no? O sea, bueno, ahora voy de aquí a aquí, ahora tengo que hacer esto, ahora lo otro, ahora tengo que caminar, ahora tengo que tal. ¿Veis un poco por dónde van los tiros? O sea, a veces es complejo que tengan una comprensión global de la tarea, pero bueno, como os decía, la idea es trabajarla antes. O sea, si tú trabajas algo y conoces la dinámica del juego, conoces los pasos, conoces los tiempos del juego, entonces te puedes ir orientando, ¿de acuerdo? Pero claro, pues hay que practicarlo, hay que practicarlo. Pero sí es cierto que, eh, o sea, su realidad de alguna manera bueno, está fragmentada, pero porque tiene que estar focalizada, no por otra cosa, ¿de acuerdo? Sino porque se tiene que focalizar en hacer esto, hacer lo otro, ¿no? Etcétera. Entonces, pues a veces les cuesta, ¿no?, centrar su atención en varias cosas, etcétera. Bueno, obviamente, limitaciones, es un desarrollo de esquema corporal, autoimagen. eh, pues bueno, esto, y además imaginaos, conforme vas creciendo, ¿no?, lo que veíamos el otro día, o sea, el esquema corporal, pues orientación al espacio, ¿no? ¿Qué imagen da al exterior, qué imagen da a los otros, ¿no? Pues eso pues, se ve muy afectado, ¿no? Bueno, dificultad la presión, representación y orientación espacial, bueno, efectivamente ya lo hemos comentado. Claro, siempre hay una dificultad, pues ahora aquí, pues algunos tipos de habilidades básicas. Bueno, los desplazamientos, la carrera, además como suele estar, o sea, si lo organizas bien y eso está estructurado, no tiene por qué haber o sea, sí puede haber un déficit, ¿no? Pero si está bien estructurado no tiene por qué haber. Por ejemplo, donde sí que puede haber algún tipo de déficit es cuando juntas dos habilidades, saltos y desplazamientos, un giro y un salto, cosas así. Pero, por ejemplo, saltos, giros, si los trabajan por sí solos, eh, bueno, pues si está estructurada, si está organizada la actividad, sí que puede haber una competencia adecuada. Lo malo es cuando empiezas a juntarlos.
¿no? O cuando lo juntas por dentro de una actividad, etcétera. Es cuando pues ya sí que nos vamos a encontrar con- con problemas, ¿no? Y sobre todo pues con ese miedo, ¿no? De si me choco, ese miedo de caerme, el miedo a desorientarse, ¿no? A desorientarse bueno, que le dé un mareo, ¿no? Y se pueda caer. Bueno, claro, fijaos lo de siempre, o sea, una baja autoimagen, una baja percepción de sí mismo, baja percepción de su esquema corporal, siempre va asociado, siempre se relaciona pues con una dificultad pues, a la hora de expresarse, bueno, sobre todo la expresión corporal, ¿no? La expresión de sentimientos, la expresión corporal, y bueno, esto pues, afecta pues, también a la creatividad, la comunicación a través del cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues en este caso, pues igual, trabajar el tema de la expresión corporal, que fijaos además, la expresión corporal es algo que de alguna manera nos permite pues, desarrollar un tipo de clases, ¿no? de prácticas que estén muy estructuradas, muy organizadas, y luego trabajar algo que también pues, tiene déficit, ¿no? Entonces, bueno, fijaos. Bueno, en algunos casos pueden necesitar sistemas de comunicación alternativa y aumentativa. Bueno, más que una comunicación alternativa, o sea, bueno, sí, claro, las personas con discapacidad, ¿no? A la hora de usar el braille, por ejemplo. Sí, sí, bueno, iba a decir que no, claro, sí, la comunicación alternativa a través del braille, por ejemplo, es bueno, ese sistema que por excelencia, ¿no? que necesita. Y el otro, bueno, la aumentativa. Bueno, realmente en educación física, la aumentativa sí que nos podría servir, por ejemplo, pero claro, esto ya es un hipotético caso que tuviéramos una pizarra digital o algo así, o un proyector en el aula, pues proyectar las imágenes, pero bueno, eso no lo he visto, en pocos institutos lo he visto, pero bueno, que a lo mejor para fomentar la autonomía se pueden dejar las actividades en la pizarra o la actividad en la pizarra, pero que aquí nos tenemos que asegurar que sea capaz de alcanzar, pues, que tenga un resto visual para poder acceder a esa información. Si no, pues no nos sirve. No nos sirve. El tema en la clase de educación física, bueno, el tema de la comunicación aumentativa y alternativa pues es más complejo. ¿No? Esto en lengua o matemáticas, pero en educación física bueno, dificultad mostrar espontaneidad en el juego, lo que hemos dicho antes. Como se tiene que focalizar en la tarea, pues claro, no van a ser creativos. O sea, no van a hacer algo que se salga del, del, del canon, ¿no? Que se salga a lo mejor de esa dinámica que hemos practicado. O sea, no van a hacer nada que se salga de esa dinámica. O es muy complicado que lo hagan, ¿no? A no ser que sí que tengan, bueno, pues una seguridad, ¿no? Sus movimientos y estén sumamente, o sea, que estén sumamente seguros, ¿no? Del espacio, ¿no? En el que se mueven, ¿no? Por eso, fijaos, pues, esa necesidad de trabajar antes la orientación en el espacio, ¿no? La organización espacial, no es el conocimiento del espacio. Bueno, eh, bueno esto sí que es importante, esto sí que es importante porque podemos tener personas con una visión, o sea, con una visión baja y que se pueda ver afectada porque hay un aumento de esta presión intraocular que, bueno, que tiene que ver pues, con un aumento del esfuerzo, ¿no? que se haga. Entonces, esto sí que tiene mucho cuidado. Esto sí que tiene mucho cuidado porque un aumento excesivo de este esfuerzo puede hacer que, bueno, puede hacer que se vea afectada la visión. ¿Vale? Entonces sí que hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, necesidad de autonomía en hábitos higiénicos, necesidad de supervisión regular y apoyo. Bueno, en este caso, pues siempre sería interesante tener a lo mejor ese alumno de apoyo, ¿no? Con esta persona, o ese compañero de apoyo, ¿no? En este caso, ¿no? Que le pueda acompañar a servicio, que le pueda acompañar, etc. Bueno, bueno, orientaciones didácticas. Bueno, pues aquí os dejo algunas, ¿no? El tema fíjate, los alumnos que presentan un resto visual, bueno, pues incentivar la utilización de dicho resto, eh, bueno, pues a través de la discriminación visual, agudeza, rastreo, diferenciar figuras, diferenciar luces, colores, ¿no? Incluso. Pero bueno, pues claro, esto sí que necesitaríamos, a lo mejor, antes de empezar con las clases de educación física o con el planteamiento de las clases, ¿no? Y intentar, bueno, pues hacer un pequeño diagnóstico de ver cuáles son las capacidades de este niño, ¿no? De este niño y ver, bueno, por dónde, qué se puede trabajar, qué no se puede trabajar, etcétera.
Claro, claro, fijaos una cosa, si no es una ceguera total, si existe un resto visual, bueno, pues siempre habrá algunas actividades a las que pueda acceder, ¿no? Entonces, claro, eso también tenerlo en cuenta. Bueno, como veíamos antes, tener presente los informes médicos, bueno, pues ver qué tipo de qué patología y ver cuáles pueden ser los problemas que pueden surgir de una práctica de educación física, bueno, pues en exceso, ¿no? Yo os digo que sobre todo el tema de la presión intraocular, bueno, que aumente la tensión en el cuerpo, ¿no? Que aumente el esfuerzo, pues es una cosa que sí que hay que tener mucho, mucho en cuenta. Bueno, pues estimular la motricidad con el objeto de desarrollar el movimiento intencional y evitar el sedentarismo. Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? O sea, realmente el aula de educación física, pues efectivamente están para aprender, pero también pues, para intentar desarrollar estos hábitos, ¿no? Estos hábitos de práctica deportiva fuera de clase, ¿no? Porque si el niño está en el aula y trabaja, pero luego, bueno, pues por cosas de la familia, los padres, ¿no? Como también veíamos, ¿no? Que muchas veces pues, se encuentran también en el origen, ¿no? de algunos de los problemas, ¿no? Que nos podemos encontrar, bueno, pues yo creo que sí que hay que fomentar siempre esta parte, ¿no? Siempre hay que fomentar esta parte, ¿no? De la práctica deportiva. Que además es que yo creo que le viene, o sea, que es que yo os digo, como lo que os contaba el otro día, o sea, para mucha gente es un salvavidas. El tema de hacer deporte, porque es un espacio, ¿no? En el que se siente seguro, que se siente con otras personas, con el que pueden compartir, pueden hablar, ¿no? Diferentes temas, y luego aparte, pues estás haciendo deporte, te sientes competente, ¿no? Te sientes, bueno, pues, de alguna manera realizado, ¿no? Con lo que estás haciendo y bueno, pues, tanto el equilibrio. Vamos, y yo creo que se gana, ¿no? En equilibrio físico, en equilibrio psicológico, que vamos, yo creo que es imprescindible, ¿no? Cuando te encuentras un tipo de esta discapacidad. Bueno, aquí os pongo algunas intenciones en cuanto a la información, ¿no? Pues eso, lo que hemos visto, ¿no? Son dos ciegos, como baja visión, pues una mayor cantidad de estímulos auditivos, kinestésicos o táctiles, ¿no? En la medida de lo posible. Bueno, informar de lo que se va a tratar en clase, contextualizar las actividades, ¿no? Bueno, pues, darles toda la información, ¿no? Para que puedan organizarse, para que puedan estructurarse la clase, ¿no? Y ellos mismos incluso vayan imaginando los tiempos, ¿no? Se vayan imaginando, ¿no? Lo que tienen que ir haciendo, su movimiento en el espacio, etcétera. Bueno, lo que pongo ahí. Yo creo que sí que una de las ideas es el tema de intentar conseguir, sobre todo, o sea, que practique educación física efectivamente, pero tenéis que conseguir una autonomía. O sea, yo creo que sí que, además el aula de educación física es un espacio que no es que se asemeje a la calle, pero sí que los miedos que se pueden encontrar en la calle son miedos que de alguna manera los puede ir afrontando en las cosas de educación física, ¿no? Como el miedo pues, a chocarse, el miedo a desequilibrarse, el miedo a no saber dónde está, ¿no? Miedo a desorientarse. Entonces, fijaos, no solamente la persona con discapacidad visual va a poder aprender pues, eso, o sea, capacidades habilidades, sino que va a poder aprender también pues, todo este tipo pues, todos estos conocimientos, ¿no? Que le van a servir incluso para su día a día. ¿De acuerdo? O sea, fijaos aquí, eso que importante. Vale, un momento, es que estoy escuchando una cosa y no. Y. Un momento. Ya, disculpa, es que ha puesto mi mujer un vídeo y lo está escuchando así de fondo y digo, no me concentro. Bueno, nada, eso, lo que estamos hablando. Que, bueno, que el aula de educación física, fijaos la importancia, no solo tiene que valer pues para eso, ¿no? Para desarrollar unas habilidades, capacidades, ¿no? En la educación física, sino para su día a día, ¿no? Que le puede servir para su día a día. Bueno, pues eso, la información de ese concreto, exhaustiva. Claro, la idea es que tenemos que ser muy concretos, ¿no? Y delimitar mucho, ¿no? La información y dar la información exacta, ¿no? Lo que él necesita, sobre todo para que él se pueda hacer una imagen, ¿no? De la actividad del papel, ¿no? Que tiene que desarrollar, ¿no? En la actividad.
Bueno, es interesante eso de pactar un código o tener diferentes códigos, ¿no? A lo mejor, bueno, por ejemplo, que cuando se da un determinado grito, a lo mejor un determinado golpe en la pared, eso tiene, bueno, pues se asocia, ¿no? A que los alumnos vayan a un lado, a un lado del campo, ¿no? O se coloquen o se queden quietos, o etcétera, ¿no? Pero bueno, esto yo creo que también es algo que los profesores de educación física siempre hemos desarrollado, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, siempre tenía con los alumnos, eh, bueno, no sé, tenía unos códigos, ¿no? Cuando levantaba la mano así con 2 dedos, era silencio, ¿no? O cuando levantaba el puño, era que dispérsense, ¿no? Empieza la actividad, ¿no? Y bueno, yo creo que siempre se desarrollan ese tipo de códigos, ¿no? Además, fijas una cosa que a mí, eh, no sé si vosotros lo utilizáis, pero el silbato, o sea, yo siempre cuando doy educación física me han dicho el silbato, ¿no? Yo cuando era alumno, pues siempre usaba el silbato, y luego cuando, claro, y luego yo cuando he sido profesor, a mí el silbato era una cosa que me da mucho asco. Lo siento, pero me da mucho asco. Y entonces yo el silbato no lo he usado, no lo he usado nunca, no lo he usado nunca. Y mira que me han regalado algún silbato, ¿no? En plan de, profesor de educación física tiene un silbato. Nunca es el silbato, no me ha gustado. Entonces, no sé, lo veo muy, como muy militar, ¿no? Una cosa muy, muy castrense, muy militar, no me gusta el silbato, y entonces, pues, eso, intentaba con los alumnos, pues, levanto los 2 dedos, levanto el puño, levanto, por ejemplo, si levantaba la mano así la palma, es que se tenía que venir a mi lado, ¿no? Y me ha servido. Y no tenía que usar el silbato, todo el rato, pi, 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 no me gusta. No, no sé si vosotros lo usáis, pero a mí no me gusta, ya os digo. Pero bueno, igual a lo mejor bueno, cuando tenemos a un alumno con algún tipo de discapacidad y eso, a lo mejor el silbato pues, puede ser otro código que de alguna manera pues, sí que se capte, ¿no? Más que los códigos visuales, claramente, ¿no? Bueno, pues eso. Bueno, informar de lo especificado general es obvio, ¿no? Que tenemos que ir por partes y sobre todo, pues sí, eh, separando la actividad por partes, ¿no? Y pues, de lo más, intentar también ir eso, ¿no? De lo menos complejo a lo más complejo, de lo más limitado, más específico, pues a lo más global. Bueno, también depende de la actividad, ¿eh? También depende de la actividad, porque hay actividades que a lo mejor eso pues, no hace falta. Que la información sea así. Y bueno, eso. Bueno, hay es informar durante y después de la ejecución tiene que ver con el feedback, ¿no? Y bueno, o sea, durante tiene que ver bueno, con esa organización, ¿no? de la actividad, y luego sí que es bueno por dar esa retroalimentación, pero bueno, esto va de suyo, ¿no? O sea, cuando acaba una actividad, pues eso, felicitar a los estudiantes que lo habéis hecho, ¿no? Todos, ¿no? Que lo hemos hecho todos, y bueno, seguir así, ¿no? Eh, yo creo que siempre es bueno, o sea, a todos los estudiantes es bueno pues ese plus de motivación que se les haga que sigan enganchados, ¿no? Por ejemplo, en la dinámica de dar las clases, por ejemplo. Eso, pues utilizar un lenguaje descriptivo, preciso, claro, bueno, ya lo hemos visto. Llamar al alumno por su nombre antes de hablarle, bueno. Eh, claro, sí, bueno, esto también va de suyo, ¿no? O sea, que tenemos que estar seguros que el alumno ha entendido y ha captado la información que le hemos transmitido. Pero bueno, eso creo que, bueno, igual es de sentido común, ¿no? De perogrullo, ¿no? Que, que se dice, pero sí que hay que tenerlo claro, ¿no? O sea, entender que, o sea, tenemos que saber que efectivamente el alumno ha captado lo que nosotros le hemos dicho, pero bueno, como he dicho antes, a través de un ejemplo, realizando un ejemplo antes de comenzar la actividad, pues eso se puede suplir. Tono de voz adecuado, segundo presenta rostro visual, la información debe presentarse de manera que optimice dicho resto, es lo que ya hemos visto, y el tema de sistemas alternativos aumentativos, bueno. Bueno, esto lo hemos visto, reconocer el espacio, familiarización con los sonidos, los olores. También los olores puede ser, bueno, pues una forma también de orientarse, ¿no? A lo mejor no somos tan conscientes, pero sí que es verdad que una pelota de plástico o una pelota de goma espuma pues puede oler diferente, ¿no? A lo mejor la pared del gimnasio puede desprender pues, un olor diferente, que a lo mejor no estamos tan, pues no estamos, a lo mejor no somos capaces de reconocer los otros, pero yo os digo que una persona que pierde con una discapacidad visual suele, pues eso, desarrollar otro tipo de sentido, ¿no? Con más fuerza.
Pero bueno, para guiarse el sonido, ¿vale? El sonido y según la distribución, en este caso, ¿no? del pabellón, pues la luz también nos puede ayudar bastante, ¿no? O la luz, o por ejemplo, que tengamos una puerta grande y una puerta grande que, por ejemplo, que sea azul o verde, ¿no? Que un verde más claro, que se diferencie, ¿no? del resto de la pared, pues también nos puede ayudar, ¿no? También nos puede ayudar. Claro, también, fijaos, tampoco hay que tener miedo, ¿no? De, oye, que hay que cambiar el color de la puerta o el color de esto, o el color del otro para, o el espacio, ¿no? Donde hacemos educación física para que este chaval para que la persona con discapacidad visual se integre. Bueno, pues se puede hacer, ¿de acuerdo? O sea, creo que ahí está, bueno, creo que hay que tener una actitud positiva, ¿no? Hacia esos cambios, ¿no? Que se puedan realizar en el medio también. Bueno, el espacio estructurado, organizado. Sí, esto, mira, no lo he dicho, pero intentar que el espacio, de alguna manera, bueno, esté organizado siempre de la misma forma, ¿no? Las líneas en el suelo, pero sobre todo también el tema de que los bancos estén colocados en el mismo sitio, bueno, las espalderas no las puedo quitar, ¿no? Las espalderas no las puedo quitar, pero que estén ahí colocadas. Eso sí que es importante, ¿vale? Eso sí que es importante porque, pues bueno, el alumno pues ya sabe que eso está ahí. Y entonces, bueno, si hay un cambio, pues siempre puede surgir que, bueno, pues que el alumno se crea que eso esté aquí y no está, o esté en otro lado, y bueno, pues puede ocurrir algún accidente o algo eso, pero sí que es importante que siempre esté organizado de la misma manera, ¿vale? Siempre esté organizado de la misma manera, o por lo menos que el alumno sepa, mira, aquí van a estar los bancos, a lo mejor están organizados de tal, pero van a estar aquí los bancos, aquí va a estar las pelotas de goma espuma, aquí va a estar esto, lo otro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que es importante, ¿no? También esto tiene que ver con, por ejemplo, a la hora de organizar los grupos, que el profesor esté siempre colocado en el mismo lugar de gimnasio, ¿no? Por ejemplo, en una esquina, ¿no? En un lateral, y de medio de las instrucciones, incluso que el profesor se quede ahí, ¿no? Que el alumno sepa que el profesor está ahí y sea también pues, un punto de referencia, ¿no? Cuando el resto de compañeros se está moviendo, pero el profesor está allí, ¿no? Y entonces sabe que, bueno, pues está situado, o a lo mejor se puede mover en un lateral. Eso también es importante, ¿no? Sobre todo para la seguridad del estudiante, de este alumno. Bueno, deben evitarse puertas o ventanas semiabiertas, ya que pueden producir accidentes. Hay que evitar todo lo que pueda ocasionar un accidente, ¿vale? Pues eso, los recursos, los materiales por el suelo, un banco que no está en su sitio, todo eso sí que hay que tener cuidado, ¿vale? Sí hay que tener cuidado porque sí, vaya, porque puede ocurrir un accidente, vaya. Bueno, es recomendable iniciar a fuentes sonoras que pueden suponer desorientación, lo que os he comentado antes. Si, por ejemplo, usamos muchos cascabeles, de repente ya dices, bueno, ¿a dónde me atengo? ¿No? O sea, ya no me funciona, ¿no? O sea, que con todo esto también hay que tener mucho cuidado. Bueno, manejar códigos de fijo de llamadas y orientación, ya lo hemos visto, ¿no? Utilizando líneas táctiles en el suelo. Bueno, el material de situarse siempre de la misma manera en el espacio. Bueno, esto pues, ya hemos visto, ¿no? Si se desorienta, dar consignas referidas a su propio cuerpo, a los objetos situados en el espacio. Bueno, si se desorienta, depende del momento del curso, ¿no? O sea, si por ejemplo estamos comenzando, se desorienta y no hemos sido capaces de atajar eso, eso puede venir en un miedo y entonces eso tampoco queremos. Entonces, el tema de la orientación, desorientación, sí que habría que trabajarlo desde el principio e intentar, pues eso, que no sea no sea algo normal, ¿no? Que de repente pues, siempre acabe desorientado en una actividad, etcétera, ¿no? Porque si no, eso al final puede derivar en un miedo, ¿vale? Bueno, las ayudas guía, ¿no? Al lado de los recursos, ¿no? Que haya en el gimnasio, ¿no? Como las escaleras, etcétera. Bueno, acolchar o proteger los obstáculos inevitables. Bien, la verdad es que no se me había olvidado. Pero, pero bueno, sí que intentar, en la medida de lo posible, o si vemos que puede haber algún obstáculo, alguna cosita que, bueno, que pueda causar un accidente, ¿no? Por ejemplo, una cosa que siempre se ha acolchado es los palos de la canasta o los palos de la portería, pues eso sí que pues acolchado, ¿no? Porque en algún momento, bueno, pues hay una pequeña desorientación y te puedes chocar. Claro, si son de metal, pues imaginar, ¿no? Pero si está acolchado, pues evita, ¿no? Como evita un accidente. Bueno, superficie
de la señal antideslizante y no abrasiva, bueno, esto tiene que ver más pues, pues, con intentar que haya los menos accidentes posibles, ¿no? Para todos, ¿verdad? Bueno, algunas estrategias para reforzar la orientación, bueno, la orientación a través del profesor, información inicial en un punto determinado, eh, dirigirse siempre del mismo punto. Bueno, esto ya creo que ya lo hemos comentado. Esto ya lo, creo que esto ya lo hemos comentado, ¿no? Sí que el tema de la orientación en las actividades, no lo hemos contado mucho, pero bueno, el tema de la orientación en las actividades, pues eso, intentar siempre, cuando haya, pues eso, un trabajo de carrera, trabajo de giro, alguna cosita así, pues intentar, pues eso, ¿no? Que coger el docente que se coloque en un sitio, ¿no? Y vaya dando vaya dando las pautas, ¿no? O las instrucciones, y entonces, bueno, que siempre esté en el mismo sitio, que la cosa le sirve para orientarse, ¿no? Das un giro, oyes la voz del profesor y dices, ah, ok, lo tengo en la espalda, me tengo que situar hacia el otro sitio, ¿no? Bueno, bueno, si trabajar las habilidades motrices básicas, claro, realmente lo que hay que hacer es un trabajo, ¿no? De estas habilidades motrices, pero como hemos dicho antes, yendo de menos a más, ¿no? De trabajos más específicos y luego ya que se pueden integrar en otras actividades, ¿de acuerdo? Bueno, esto ya lo hemos visto, potenciar la expresión, la creatividad, la autonomía, respecto a la percepción espacial, bueno, la percepción, representación, ¿no? Trabajar la orientación, etc. El material, familiarizarse con el material. Eh, Ojo, incentivar la exploración táctil de los objetos. Sí, claro. Sí, el alumno, claro, igual que tiene que conocer la tarea, tiene que conocer también con qué objetos vamos a trabajar. Hombre, lo ideal siempre es intentar trabajar con objetos que también, bueno, pues, no, no, por ejemplo, si le pasan una pelota fuerte y no la coge, pues claro, si es de plástico duro, pues eso te va a hacer daño, ¿no? Pues intentar evitar también eso. En la medida de lo posible, ¿eh? Porque a lo mejor un tortazo con una pelota de plástico tampoco pasa nada. Y eso a lo mejor incluso le puede venir bien para, para ir deshaciendo esos miedos, ¿no? O me da con una pelota, bueno, no es para tanto, ¿no? Ahora, esto también tenemos que ir midiendo nosotros pues en qué situación se encuentra el alumno, ¿no? Si ver si ha superado este miedo y podemos ir hacia el siguiente reto, etcétera. Eso también es algo que, bueno, que el profesor de educación física, ay, disculpa un momento, que el profesor de educación física pues tiene que estar al tanto. Ver esa progresión, ¿no? Ver esa progresión y ir superando pues esos pequeños retos. Pero sí, claro, los objetos los tiene que conocer, ¿no? Para saber a qué se atiene. Claro, una persona que ve un objeto desde lejos dices, ah, ok, es una pelota de goma espuma, pero si no lo toca la persona con discapacidad visual, pues igual no lo puede sentir, ¿vale? Que es de goma espuma, o de plástico, o de lo que sea. Eh, bueno, separar el material del alumno, puedo ponerse en contacto directo o bien lo haremos sonar. Eh, claro, lo ideal sería pues, intentar utilizar materiales que de alguna manera pues, yo he incorporado dentro pues, algún tipo de mecanismo, como una campanilla, ¿no? Como un cascabel que les haga sonar. Eso sería lo ideal. Eh, bueno, igual, este cascabel también, esta pelota de un cascabel, hay que golpearla para que pueda sonar. No, bueno, realmente hay muchas pelotas que ya cuando la lanzas en el propio movimiento ya suena, ¿no? Depende de la pelota, pero bueno, ya suele sonar, ¿no? En la trayectoria que va siguiendo, ¿no? Por el aire, la pelota, por ejemplo, ya suena, ¿no? Pero sí, bueno, sí, en la medida de lo posible, si se puede golpear, se puede pasar por un bote, pues mejor porque la persona, pues ya la persona con discapacidad ya sabe que esto viene. Bueno, debe compartir la responsabilidad de guardar y sacar el material. Bueno, debe compartir la responsabilidad de todo, ¿no? O sea, en la medida de lo posible, siempre que lo podamos integrar en determinadas actividades, hay que hacerlo. Y guardar el material, pues, lo puedo hacer, ¿no? Se encargan dos o tres y bueno, entre los tres, pues que lo vayan organizando. O sea, esas cositas sí que lo que decíamos antes, ¿no? O sea, no porque haya una discapacidad lo vas a tener entre algodones y entonces, bueno, vamos a dejar ahí que no haga esto, no haga lo otro. No. O sea, en la medida de lo posible hay que intentar integrarlo del ritmo normal del aula. Utilizar material adaptado, bueno. Respecto al material convencional, bueno, claro, utilizar, pues eso,
materiales que se vea el contraste, que sean grandes, ¿no? Depende de la web visual, ¿no? Que, por ejemplo, pues dicen colores pues, más chillones, ¿no? Bueno, colores que puedan un contraste, ¿no? Intentar pues todo eso. Bueno. Bueno, adherir señales acústicas al material móvil, pues también, ¿no? En la medida de lo posible. No sé si lo comentéis el otro día, ¿no? Que en alguna de, no sé si fue Roberto, ¿no? Que era esta experiencia, ¿no? Que le ponía la pelota en una bolsa, eso también lo he visto, ¿no? El pasa que, claro, lo de la pelota en la bolsa, ¿no? De manera más convencional, lo que pasa es que, claro, pues, a la hora de coger la pelota no, es diferente, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, eso te permite agarrar la pelota de diferentes maneras, ¿no? Claro, no solamente la pelota, sino pues agarrar con la bolsa, pues eso también, bueno, pues también un material convencional, ¿no? Este reciclaje, ¿no? De materiales. Bueno, marcar material de presentación, utilizar material de espuma cuando sea posible, bueno, presentación estructural regular, organizar y ordenar a lo largo de la sesión. Bueno, la guía a través de cuerda. Bueno, depende de la actividad, pues sí que sería interesante, a lo mejor al principio hacer un trabajo, ¿no? De acompañamiento, o con un alumno de apoyo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ir trabajando pues a través de cuerdas, ¿no? Y para ir quitando los miedos, ¿no? Para ir controlando, para ir conociendo el terreno, etcétera, ¿no? También puede ser buena, pero tampoco abusar, ¿no? Porque quiero decir, o sea, si una vez tenemos ya el espacio organizado, a lo mejor es el espacio, etcétera, entonces, bueno, a lo mejor el tema de estar con la cuerda también puede ser pues lo que decíamos antes, ¿no? Que tenemos un acomodo, ¿no? De que te quedas con esto y no vas para allá, ¿no? Bueno, la cuerda puede ser un quitamiedos, ¿no? Un quitamiedos. Evitar situaciones de peligro, obviamente. Presencia del alumno colaborador o por turnos. Bueno, pues eso también, pues si hay con algún alumno, ¿no? Que tenga, mira, hemos finalizado. Nada, eso, pues si hay algún alumno, ¿no? Con el que tenga más afinidad o, ¿no? Hombre, también lo ideal, o sea, lo ideal es, si, por ejemplo, si hay algún alumno con el que tenga más afinidad, pues en determinadas actividades que las puedo hacer con él, ¿no? Actividades a lo mejor donde se requiere el apoyo de alguien de confianza. Pero luego, si es una actividad, por ejemplo, como la que hemos visto, ¿no? Del vídeo, de los niños que hacen el juego típico, ¿no? De te voy guiando a través de unos obstáculos, etcétera, etcétera. Bueno, eso se podría hacer con cualquier compañero, ¿no? El tema del alumno de apoyo, pues es necesario, pero sí que, pues a lo mejor actividades donde diga, mira, es que necesita estar al lado de un compañero para eso, ¿no? Para ganar valentía, ¿no? Para ganar más coraje, ¿no? A la hora de realizar esta tarea, ¿no? Porque se fía, ¿no? O confía en el compañero, ¿de acuerdo? Pero luego sí que también, en la medida de lo posible, pues hay que intentar integrarlo con el resto del grupo, ¿de acuerdo? Así que, así que nada, bueno, estas son algunas orientaciones, realmente muchas os las he contado de la propia experiencia y igualmente no acaban aquí, o sea, no acaban aquí las orientaciones, nos podrían ocurrir algunas más, seguro, pero bueno, pues estas son algunas que tienen que ver con la orientación, con el espacio. Nada, a lo mejor haciendo así el resumen de todas, yo creo que la idea es que, bueno, pues que el alumno pues, conozca el espacio, conozca la actividad, reciba la información y sobre todo pues ir quitando ese miedo, ¿no? Ir quitando ese miedo pues a través de actividades de éxito, ¿no? Donde el alumno pues, sea competente, las pueda realizar y haya tenido éxito en la actividad y bueno, y poco a poco, ¿no? Y poco a poco ir progresando, ¿no? Aquí yo creo que también, bueno, con todos los estudiantes, ¿no? Pero yo creo que aquí sí que o sea, hace falta pues, un seguimiento, ¿no? Que por donde se vayan viendo los pequeños logros, ¿no? del alumno, ¿no? Con discapacidad.